¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa de Familia en Familia. En esta primera hora donde los martes hacemos el estudio de la Lección Divina. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos, pidiendo a Dios la bendición para todos ustedes y todas las personas que nos acompañan a través del internet montemaria.org, a través de el canal 50.4, a través de las redes sociales, Jorge Zárraga Sacerdote, Montemaría Radio y Televisión, y también a través de el períscope que ahorita vamos a poner, que es del Twitter, @PJ Zárraga. Ahí también nos pueden. Nuestros teléfonos 689-7390, 91 y 92. 689-7390, 91 y 92. En el área de Chula Vista es área 619-420-1538, 420-1428. 420 y 420-1428, 420-1538. En lo que es Denver, área 720-229-5642. 229-5642. Son las maneras que tenemos para compartir con ustedes, que ustedes se reporten en nuestras redes sociales. Ya les dije, Jorge Zárraga Sacerdote, Misterio de Fe, Montemaría Radio y Televisión, y en Twitter, @PJ Zárraga. Ahí estaremos compartiendo a través de estos medios. Y bueno, estamos en el estudio de la Lección Divina, y en ese estudio de la Lección Divina hemos visto algunos elementos, empezando con la definición, que es la Lección Divina, la lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarse con Dios y dejarnos transformar por Él. Esto es la Lección Divina. Y dentro de la Lección Divina tenemos los pasos, 6 pasos. Primer paso, invocación al Espíritu Santo. Segundo paso, lectura de la palabra, del segmento de la Biblia que se ha escogido. Tercer paso, meditación. Cuarto paso, oración. Quinto paso, contemplación. Sexto paso, compromiso. Son los pasos de la Lección Divina. Dentro del primer paso, que es en el que estamos, que es la invocación al Espíritu Santo, decíamos, invocar es dejar actuar, dejar que sea el Señor quien tome el control de nuestras vidas. ¿Y cómo se hace? Bueno, se necesita fe y apertura, que ya lo vimos, pureza de corazón, desprendimiento y docilidad, espíritu de oración. Sí, en el que estamos, nos faltarían otros dos, que es conversión continua y comunión con la iglesia. Pero estamos ahorita con espíritu de oración. Y qué mejor manera de hacerlo que aprendiendo del Catecismo de la Iglesia Católica, lo que nos dice el Magisterio sobre la oración. Y ya hemos visto algunos elementos sobre este ámbito de la oración. Habíamos visto en este número 2558, que es donde empieza la oración, el estudio del Catecismo sobre la oración, ¿sí? Cuarta parte, primera sección, y es precisamente, nos habla qué es la oración, y la oración como don de Dios, la oración como alianza, y la oración como comunión. Después empezamos lo que es el capítulo primero, la revelación de la oración, la llamada universal a la oración, ¿sí? Llamada universal a la oración. Y habíamos visto algunos elementos del Antiguo Testamento, como la creación, fuente de la oración. Luego vimos a Abraham como es su oración, la promesa y la oración de la fe. Luego a Moisés y la oración del mediador. David y la oración del rey. Elías, los profetas, la conversión del corazón. Los salmos, la oración de la asamblea. Hasta aquí lo que sería en el Antiguo Testamento. El artículo 2, que es en el que estamos ahorita, es en la plenitud de los tiempos. ¿Cuál es esto? Pues es nada más ni nada menos que
la venida de Jesucristo. Y hablamos de un drama, el drama de la oración. Se nos va a revelar ya en plenitud en la persona de Jesucristo. Y habíamos visto los primeros puntos en la cual nos habla Jesús ora. Vimos el 2599, 2600 y 2601. ¿Sí lo terminamos el 2601? No, ¿verdad? Ok. Vamos entonces, nada más a hacer un repaso de los dos números anteriores. No los explico, nada más los leo. El Hijo de Dios, hecho hombre, también aprendió a orar conforme a su corazón de hombre. Él aprende de su madre las fórmulas de oración. Veíamos, Jesús aprende como hombre. De ella que se conservaba todas las maravillas del Todopoderoso y las meditaba en su corazón. Entonces, la manera de enfrentar las circunstancias de su vida, María se lo enseña a su hijo. Y no porque, mira, tienes que hacer esto. No, él imita a su madre, aprende de su madre a meditar las cosas en su corazón. Lo aprende en las palabras y en los ritmos de la oración de su pueblo. Entonces, son dos complementos, la oración de mis padres y la oración del pueblo, donde Jesús se va a desenvolver, que es lo mismo los niños, la oración de los papás y la oración del pueblo. Lo aprende en las palabras y en los ritmos de la oración de su pueblo, en la sinagoga de Nazaret y en el templo. Pero su oración brota de una fuente secreta distinta. Entonces aquí ya son tres ámbitos, dos comunes a todos nosotros, a todos los seres humanos, y una ya que Él viene a revelarnos, su relación íntima, ya no dependiendo de su madre, ya no dependiendo de la manera del pueblo, de la cultura, como se relacionaba con Dios. Entonces, ya Él empieza a relacionarse de una fuente o de una manera distinta a como lo habían hecho todo el Antiguo Testamento. Y es donde dice, yo debía estar en las cosas de mi Padre. Entonces Jesús aprende de sus padres, aprende del pueblo y también aprende, Él tiene una relación nueva que es en relación con el Padre. Aquí comienza a revelarse la novedad de la oración en la plenitud de los tiempos. O sea, hasta antes de Jesús la relación de la oración era a través de los papás y a través de la liturgia, la celebración del pueblo en general. Pero aquí empieza una oración diferente. ¿Cuál es? La oración filial, del Padre con el Hijo. ¿Sí? El Padre esperaba de sus hijos que va a ser vivida por fin por el propio Hijo único en su humanidad, con Él y para con los hombres. Entonces, el Padre, Dios Padre, quería que todos nos relacionáramos con Él como hijos. Tuvo que venir un proceso de preparación hasta poder entender este tipo de oración. O sea, todo el tiempo de preparación sería el Antiguo Testamento. Y ya la plenitud, llegada a la plenitud de los tiempos, sería precisamente el Nuevo Testamento, o sea, Jesús. Número 2600 del Catecismo dice: el Evangelio según San Lucas subraya la acción del Espíritu Santo y el sentido de la oración en el ministerio de Cristo. ¿Sí? Jesús ora ante los momentos decisivos de su misión, antes de que el Padre dé testimonio de él en su bautismo y de su transfiguración, antes de dar cumplimiento con su pasión al plan amoroso del Padre. Ora también ante los momentos decisivos que van a comprometer la misión de sus apóstoles, antes de elegir a los llamados y de llamar a los 12, antes de que Pedro lo confiese como Cristo de Dios, y para que la fe del príncipe de los apóstoles no desfallezca ante la tentación. La oración de Jesús ante los acontecimientos de salvación que el Padre le pide es una entrega humilde, confiada, de su voluntad humana a la voluntad amorosa del Padre. Entonces, la oración de Jesús ante los acontecimientos de salvación es siempre, entonces es lo que nos pide y lo que tenemos nosotros que aprender, de entrega, de humildad y de confianza. ¿Ante qué? Ante la voluntad del Padre. ¿Qué significa esto? Renunciar a lo que yo quiero, renunciar a mi manera de vivir, renunciar a mis proyectos para hacer los proyectos de Dios. Esa es la oración. Si hay una oración que te lleve a eso, es una oración madura. Si no, no estás haciendo
oración. Estás haciendo un trueque, estás haciendo un diálogo, estás haciendo algo, pero no es la oración de Jesús. Cuando creces en la oración, tenemos que llevar nuestra actitud, tenemos que crecer en la entrega, en la humildad y en la confianza, hacia la voluntad. Porque yo puedo tener humildad, pero no entregarme a la voluntad de Dios. Puedo tener confianza, pero a lo mejor más confianza en un Dios diferente al que es. Como a veces, yo tengo fe en que Dios me va a sanar. Yo tengo Dios en que me va a solucionar esto. Yo tengo fe en esto. No, yo tengo fe en que va a pasar lo que tenga que pasar, que es diferente. Y ahí es, entonces, yo puedo decir que tengo fe, pero realmente no fe en la voluntad de Dios. Fe en que voy a convencer a Dios de que me va a dar lo que yo le estoy pidiendo. Entonces, ¿en quién estás teniendo más fe? En ti, que vas a lograr de Dios lo que le estás pidiendo. Entonces, creo que es interesante entender esta entrega, esta humildad y esta confianza de su voluntad humana a la voluntad amorosa del Padre. De hecho, el mismo Jesús lo va a referir. ¿De qué se alimentaba Jesús? De la oración. Mi alimento es hacer la voluntad. O sea, la oración. ¿Pero en qué se traduce la oración? En hacer la voluntad del Padre. Entonces, fíjense, aquí estamos entrando a un nivel nuevo de oración. Si ustedes ven la oración de todos los pueblos antiguos, me estoy refiriendo no solamente al Antiguo Testamento, es ver cómo agradar a Dios y cómo obtener beneficios, de alguna manera, ¿no? O cómo convencer a los dioses para que nos conceda una buena cosecha, una buena guerra, una buena viaje, pero no era tanto de cómo queremos o qué es lo que Dios quiere para que lo agrademos. Se hacían cosas para agradarlos. ¿Qué era lo que se hacía para agradar a los dioses? Sacrificios. Y entonces, ¿en qué estaban agradando a Dios? En un momento, con un regalito. ¿A qué le suena eso? Un soborno. Pues sí, o sea, llega el alumno con la maestra, le da su manzanita para que le vaya bien en el examen. El trabajador que llega con el patrón, ay, pues su cajita de vino. O sea, obtener un beneficio. Con las autoridades, la clásica mordida, no, pues, o sea, toma, te doy esto. O sea, sé que no es esa la intención, pero de alguna manera, pues es lo que hacemos. O sea, vamos con Dios para ver cómo puedo obtener un beneficio. Él me va a dar el beneficio. Él, de acuerdo a su sabiduría, de acuerdo a su voluntad. Y el problema es que nosotros pues queremos otra cosa. Veo aquí esta niña preciosa y si dejáramos que ella decidiera qué es lo que va a comer, pues, o qué es lo que va a hacer, pues entonces, ¿qué es la educación? Formar el carácter, la voluntad, la conducta, la moral, para que estos hijos puedan verdaderamente manejarse, controlarse, ¿sí? Tener un equilibrio y poder llegar a ser esos hombres y mujeres que sepan a su vez someterse a la autoridad divina. Y fíjense qué interesante es todo esto. Y esto es la manera nueva de la oración de Jesús. No solamente es llamarlo papá, porque esta niña llama a su mamá, mamá, pero no quiere decir que siempre le haga caso. No siempre, por el hecho de decir papá, pues ya te voy a hacer caso. Pues veámonos cada uno, ¿no? ¿Cuántas veces, papá, papito, monito, ¿quién lo quiere? ¿Me das permiso? O sea, es la manera de obtener eso. Entonces, aquí no solamente es el hecho filial de llamar padre a Dios, sino la relación del hijo con el padre, pero de un hijo que confía, que se somete, que se entrega y que es humilde. Humilde, cosa que nosotros nos falta mucho, 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 mucho. No somos humilditos, sencillitos y carismáticos. Somos mulitas, como ustedes comprenderán. Entonces, como dijo la viejita, hasta aquí habíamos llegado, si mal no recuerdo. Mi querido Samí, te encargo un jugo. Ok, porque ya se me secó la boca. Ok.
Ok, 2601, lo leo y luego lo explicamos, ¿sale? Estando él orando en cierto lugar, cuando terminó le dijo a uno de sus discípulos, Maestro, enséñanos a orar. Es sobre todo al contemplar a su maestro en oración, cuando el discípulo de Cristo desea orar. Entonces puede aprender del maestro de la oración. Contemplando y escuchando al Hijo, los hijos aprenden a orar al Padre. Entonces, sí vimos, nada más lo leímos, no lo explicamos, ¿verdad? Ok. Saquen sus Biblias, que ya traen ahí, y sus catecismos, y si vienen bien preparados aquí. Bueno, vienen a la guerra sin fusil. Lucas 11.1. Lucas 11.1. Dice, ya lo tenemos ahí, Lucas 11.1. Lucas 11.1. ¿Qué es la cita que están haciendo aquí? Dice, estando él orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, enséñanos, Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. A ver, aquí hay algo bien interesante. ¿Qué es lo primero que le enseñamos a los hijos? Una de las cosas es hablar. Le enseñamos las palabras. ¿Entienden las palabras? Después viene el entendimiento de las palabras. Papá, mamá, carro, perro. Primero se aprenden las palabras y después las entienden. Jesús enseña primero las palabras y las van a ir aprendiendo los discípulos gradualmente. Ahí sería la base del catecismo. ¿Qué es lo que se hace con los niños? Se les enseñan las palabras, se les enseñan las oraciones y después, con el tiempo, con el ejemplo de sus padres, van entendiendo el significado de estos términos, de estos elementos. ¿Sí? Entonces, Lucas 11.1. Es sobre todo al contemplar a su maestro en oración, cuando el discípulo de Cristo desea orar. ¿Qué es lo que necesitamos aquí entonces? A mí me gusta mucho hacer comparaciones, cómo voy a hacer los elementos de convencer a mi hijo que haga algo. Pues simplemente con el testimonio. Cuando a veces llegan los papás a decir, mi hijo no lo aguanto, mi hijo es esto, mi hijo es lo otro, es un rebelde, es un hiperactivo, le van a dar Ritalin. Hace un rato leía a una señora precisamente, va a ser un elemento muy interesante para todos nosotros. Y es de aquí donde vamos a ir descubriendo y entendiendo algunos elementos que van a ser para nosotros fundamentales. ¿Cuáles? Los hijos aprenden viendo a los padres. Entonces vino un matrimonio y me decía, padre, es que mi hijo, le dije, si ustedes no están bien, los hijos no están bien. ¿De qué sirve que vaya a terapia el niño? ¿De qué sirve que me lo estén tratando si ese niño pues está viendo puro problema en su casa? Gracias. Chécame si se oye el periscope porque estaban pero se salió y no sé si se oye. Entonces, una de las cosas por las cuales Jesús va a llamar a sus discípulos a que estén con él es para que lo vean. Y de tanto verlo, o sea, veamos la conexión. Jesús está en oración y Jesús está obrando cosas extraordinarias. Entonces, los discípulos de verlo, dice, ora y hace, ora y hace. Entonces, ¿qué dicen? Señor, enséñanos a orar. Imagínense, sus hijos los ven orando y peleándose con el marido, orando y mentando madres, orando y gritando. Entonces, ¿qué está mal? ¿Qué está mal? Mi oración. ¿Qué está mal? Mi oración. Dijimos, ¿cómo tiene que ser la oración de acuerdo a Jesús? De entrega, de humildad. ¿Y cuál era la otra? ¿Sí? Y confiados. Sí, oye. Bueno, quién sabe.
Entonces, entrega de humildad y confiados. Ese es, si yo aprendo a orar de esa manera, entonces mis obras van a ir reflejadas de mi oración. Pero hago oración y mis obras no concuerdan, entonces no convenzo a mis hijos para que estén. Ah, ya te vas a poner a rezar. Qué aburrido. ¿Ven algún efecto, o ve la gente algún efecto en nosotros cuando oramos? Y no porque les digamos, es que estoy en oración, veme, estoy en... No, o sea, las personas que nos conocen y que saben que estamos orando y que ven nuestros frutos, dirían, oye, enséñame a hacer lo que tú haces. Voy a poner un ejemplo. Aquí esta señora que tiene su puesto de chícharas, ¿no? De chuchas, cosas esas. Sí, que vende cosas raras, ¿sí? Arreglos y moñitos de esto. Entonces lo ven haciendo y dice, enséñame a hacerlo. ¿Sí o no? Enséñame a hacerlo. Es precisamente eso. Ven que se pone a, pues no sé, a coser. Hay una reflexión que tenemos, no me acuerdo cómo se llama, pero se refiere a una mamá que está tejiendo un suéter o algo. Y el hijo siempre lo ve por abajo. Dice, ay mamá, ¿qué estás haciendo? Deja que termine, te lo enseño. No, pues yo nada más veo puros hilos y todo feo. Y ya cuando termina, lo ve desde arriba. Oye, qué bonito, ¿no? Qué bonito. Entonces, lo importante aquí es, primero que vean nuestras obras. Y ya que vean nuestras obras y que nos conozcan, que vean que estamos en oración. Y que vean que están, entonces van a decir, ok, este hace esto porque ora. Y van a decir, enséñanos ahora. La pieza clave sería que tus hijos te dijeran, mamá, enséñame a orar. O que tu viejo te dijera, oye vieja, enséñame a orar. Ya vas a empezar con tu rosario, vieja, ridícula, que quién sabe qué. Entonces, qué interesante, ¿eh? Porque nos plantea un elemento de oración que tiene que ir siempre. Independiente que vamos a estar viendo los tipos de oración, las formas de oración, la oración vocal, la oración meditada, la oración contemplativa, o que si es oración de bendición, que es oración de intercesión, que es oración de gracias, que es oración de alabanza. Independientemente de todas estas formas y tipos de oración, la oración tiene que la actitud del corazón, de humildad, de entrega y de confianza. ¿Sí? La entrega, la humildad y la confianza. ¿A qué? A la voluntad del Padre. Mi voluntad confiada, humilde y entregada a la voluntad del Padre. Solamente desde esa oración. Entonces yo me veré, nadie va a ver lo que yo estoy haciendo o de dónde está. Van a empezar a darse señales, van a empezar a darse cambios, van a empezar a darse situaciones que llamamos conversión. Y estas situaciones van a llamar la atención. Al principio no la van a creer. Dice, ay, pues yo la conozco. Vieja histérica, vieja chismosa, ahora se la anda dando de muy santa, de golpitos de pecho ahí. ¿No? Entonces, no es precisamente por ahí. Pero es interesante porque cuando entendemos que empieza a haber algunas lucecitas por ahí, ¿sí? Dice, oye, ¿qué está pasando, no? Esta persona está cambiando. Al principio a lo mejor no convencemos, pero si hay constancia. Y al estarnos viendo, van a ellos mismos a hacer una relación. Acción y oración. Oración y acción. Y entonces, lo primero que van a hacer, enséñanos a orar. Esa es la tarea, oiganlo bien, de todo sacerdote y de toda religiosa. Si la gente no viene a nosotros para que le enseñemos a orar, quiere decir que nosotros no estamos funcionando. Ay, ay, ay. Ahora también los hijos, con los papás. Enséñanos a orar. Entonces esto es bien interesante. Entonces es sobre todo al contemplar a su maestro en oración, cuando el discípulo de Cristo
desea orar. Hay una oración, hay una reflexión, mi querido Negrito, que se llama la oración, creo. ¿Tienes por ahí las hojitas de las reflexiones? Porque no me acuerdo. No sé si hay por ahí Madre Blanquita. A ver que me ayude con ella. Que habla precisamente de un concurso supuestamente de recitación de la oración. Ahorita la buscamos. Bueno, y que quisiera que lo oyéramos en los últimos minutos, que nos va a, no está la monjita, ¿verdad? Por eso yo decía que estaba ocupada. Pues. Sí, dice, entonces puede aprender del maestro de la oración. Contemplando y escuchando al Hijo, los hijos aprenden a orar al Padre. La reflexión, muy interesante, dice así, dice, mamá no tiene novio, no, esa no es. Un viernes por esa vida del abuelo, me dijeron a través de los años. Ándele, es esta. ¿Conoces a Jesús en el CD número 3? CD número 3. Bueno, con esto sería entonces el elemento importante. Ya hemos aprendido algunos aspectos. Voy a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto. Estábamos viendo al final del 2600 la oración de Jesús ante los acontecimientos de salvación que el Padre le pide. Entonces, aquí hay un poquito antes. La oración de Jesús ante los acontecimientos que el Padre le pide es de entrega, de humildad y de confianza, sometiendo su voluntad a la voluntad de su Padre. Entonces, ¿cómo tengo que enfrentar los acontecimientos de mi vida? La oración de Jesús ante los acontecimientos de salvación. Todo lo que nos está pasando forma parte de nuestra salvación. Lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque son la lucha entre el bien y el mal. La salvación no se puede dar si no hay mal. ¿De qué te salvas? Si no hay mal, no necesitas salvación. Esa es la cultura de la muerte, ¿no? No hay pecado, no hay conciencia de pecado, no necesitas salvarte. ¿Estás bien? No hay ningún problema. Entonces, la oración de Jesús ante los acontecimientos de salvación que el Padre le pide es una entrega humilde y confiada. Aquí pudiéramos ver cuáles son los acontecimientos de la salvación en mi vida. Empezando con el centro, el sacrificio de Cristo, la Santa Misa, la vida sacramental. O sea, de entrega, de confianza, de humildad. Y si esto ya lo trasladamos a nuestra vida cotidiana, lo bueno y lo malo que me está sucediendo. Acuérdense, ¿de dónde aprendió Jesús a orar? ¿Y qué hacía su madre? Guardaba todas estas cosas y las meditaba. No se contaminaba, no empezaba, ay, es que me dijo. No, meditar. Pero meditar desde el acontecimiento de salvación, no desde me dijo, me lastimó, me abandonó, me traicionó, no, acontecimiento de salvación, desde la promesa de salvación. María meditaba todo esto en su corazón, madre del Hijo de Dios, es Jesús, está pasando esto. Meditaba. Y Jesús también lo aprende de su madre. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Está muy claro? ¡Qué bárbaras! ¿Cuántos minutos dura, mi querido Sammy? 3:30. Bueno, sí, más adelantito lo ponemos. Ok, vámonos al 2602. Dice así: Jesús se aparta con frecuencia a la soledad en la montaña, con preferencia por la noche, para orar. Lleva a los hombres en su oración, ya que también asume la humanidad en la encarnación y los ofrece al Padre, ofreciéndose a sí mismo. Él
el Verbo que ha asumido la carne, comparte en su oración humana todo lo que viven sus hermanos. Comparte sus debilidades para librarlos de ellas. Para eso le ha enviado el Padre. Sus palabras y sus obras aparecen entonces como la manifestación visible de su oración en lo secreto. Palabras y obras aparecen como la manifestación visible de su oración. Entonces, fíjense qué interesante. Tus palabras y tus obras hablan de tu tipo de oración. En primera, si es que estás haciendo oración o te estás haciendo tarugo. Pero aquí hay un elemento que quisiera que retomar. Vamos a leerlo nuevamente, pero por partes. Jesús se aparta con frecuencia a la soledad en la montaña. ¿Cuál es uno de los principales problemas del hombre? No sabe estar solo. No sabe. Hay un término que manejan mucho los psicólogos. La soledad apacible. No el sentimiento de soledad donde nadie te quiere, nadie te comprende. No, aprender a estar contigo. ¿Por qué no sabemos estar solos? Porque no tenemos autoestima, no nos sabemos valorar. No nos gusta estar con nosotros. Estamos tan acostumbrados a estar sentados detrás de un televisor, o estar oyendo, o estar leyendo algo, o estar jugando algo, que muchas personas en automático lo primero que llegan al carro prenden la radio. Llegan a la casa a veces y prenden la televisión. O se ponen a hacer cosas. No pueden estar sin hacer nada. Son así como que no saben estar sin hacer nada. Y aprender a estar con uno mismo es aprender a disfrutarse. Aprender a conocerse. Aprender a amarse. ¿Sí? Aprenderse a verse a sí mismo con la realidad. Ni verse arriba, ni más así como superior, ni más inferior. Verse en el ámbito real en el que estoy. Con mis miserias y con mis aciertos. Aprenderme a ver así y amarme así. Y aprender a estar conmigo. Entonces, si no sé estar conmigo, si no sé estar solo, difícilmente aprenderé a orar. Por eso dice, Jesús se aparta con frecuencia a la soledad en la montaña y con preferencia por la noche para orar. ¿Y qué es lo que hacemos en la noche? Facebook, Twitter, telenovelas, compartir. Bueno, ahora, antiguamente, ¿qué se hacía? Las taranovelas. Nuestros abuelos, bisabuelos, ¿qué hacían? Ellos oraban más, pero eran más sencillos. O sea, no tenían tanto conocimiento, pero vivían una fe tan hermosa porque tenían más tiempo para orar. O sea, no había tanto trajín, tantas distracciones. Era más tranquilo. Ahora, no hay una persona que no se vea afectada por la tecnología. Hasta los más pobrecitos tienen su antena de televisión, de esas azules o esas rojas, ¿sí? Pero tienen su televisión. O sea, estarán fregados, no tendrán cama, no tendrán, pero tienen su antena de televisión. Y esto, obviamente, hay que meditar. Vamos a ver estos pasajes de cómo Jesús oraba o se va. Vamos a buscar primero Marcos 1:35. San Marcos, capítulo 1, versículo 35. ¿Qué nos dice? Marcos 1:35. Dice, de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Y ahí se puso a hacer oración. A veces, aquí, lugar solitario, pues estás en la plena ciudad, no hay. Pero a veces aprender a estar contigo, tu cuarto. Cierra tu cuarto y ora en lo secreto, que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Aprender,
en un lugar donde puedas estar solo, ¿no? En ese, o sea, claro, pues tenemos gracias a Dios los templos, pero ahora los templos están cerrados. Y hay horarios pero bueno, es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, decíamos, Marcos 1:35, Marcos 6:46. Marcos 6:46. ¿Qué es lo que nos dice Marcos 6:46? Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Hay que recordar que el monte representa lo más cercano a Dios, o sea, la altura. Moisés en la montaña, Elías en la montaña y Jesús en la montaña. Sí, el monte representa la altura, o sea, lo más cercano al cielo, lo más cercano a Dios, figurativamente, obviamente, ¿no? Muy bien, Lucas 5:16. Lucas 5:16. Nos dice, bueno, vamos a leerlo desde el 15. Dice, su fama se extendía cada vez más y una numerosa multitud afluía para oírle y ser curados de sus enfermedades. Pero él se retiraba a los lugares solitarios donde oraba. En esto hay que entender la manera de tener una autoestima sana es cómo me veo yo a mí mismo. Yo no sé si algunos de ustedes hayan entrado a la Casa de los Espejos. Allá en la Ciudad de México hay un lugar. Los espejos son espejos con diferentes formas que te hacen ver un cuerpecito con una cabezota, o te hacen ver largo, o chaparro así gordo, pero nunca como eres realmente. Te deforma completamente. Entonces, el problema es que nosotros nos vemos deformes. Nos comparamos con el más guapo, con la más guapa, con el más rico, con el más inteligente, con el que tiene más. Y siempre nos vamos a ver incompletos, nos vamos a ver feos, nos vamos a ver tontos, nos vamos a ver incapaces. Entonces, la fuente de esa autoestima, de la capacidad de vernos a nosotros mismos, viene de nosotros. Pero también tenemos una fuente externa. ¿Dónde viene esa fuente externa? De papá y de mamá. ¿Cómo nos trataron? ¿Cómo fueron con nosotros? O sea, los que nos ven y cómo nos vemos nosotros. Obviamente, para todo buen cristiano, la fuente externa de esa autoestima, de esa dignidad, de ese valor, es Jesús, es Dios. Cuando entendamos saber el valor que yo tengo por el sacrificio de Cristo, mi autoestima. O sea, los santos no se sentían la octava maravilla, se sabían pecadores, pero también se sabían amados por Dios. Hay ese equilibrio, hay esa madurez en esa conciencia de vernos como Dios nos ve. Y ahí es donde, por eso, el cristianismo viene a transformar muchísimas cosas en la vida del hombre, donde el hombre aprende a aceptarse, a amarse, a perdonarse y a servirse. Y aunque tenemos también el famoso acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. ¿Quién es? Satanás. Imagínate que todos tus pecados te los estuvieran enfrentando siempre a cada momento. ¿Soportarías eso? No. Entonces, el Señor, a través de su sacrificio, a través del sacramento de la confesión, te limpia completamente y te da una nueva dignidad. Y tú dices, wow, ¿qué seríamos de nosotros si no tuviéramos el sacramento de la confesión? ¿Dónde estaríamos? Más perdidos que el hijo de la Llorona. ¿Ok? Entonces luego dice, lleva a los hombres en su oración, ya que también asume la humanidad de la encarnación y los ofrece al Padre, ofreciéndose a sí mismo. O sea, Jesús lleva a los hombres a la oración, pero también los lleva a Él cargando. Él dice, aquí dice, lleva a los hombres. O sea, Jesús asume la responsabilidad de todos los hombres y los lleva en su oración. Asume su humanidad, por eso se hace uno como nosotros en la encarnación y ofrece
y los ofrece al Padre ofreciéndose a sí mismo. O sea, Jesús se hace hombre para representar a toda la humanidad. Y lo que le tendría que pasar a toda la humanidad, le pasa a él. Para que a toda la humanidad no le pase. Él representa, ¿sí? Él ofrece a toda la humanidad en su persona. Para que la humanidad entera no se pierda. Si ahora entendemos mejor el sacrificio de Dios, de Jesucristo, ¿no? Y la oración que Él hace. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo como cristiano con mi esposo, con mis hijos, con mis amigos, con mis enemigos? Ofrecerme en sacrificio por ellos. Yo los llevo cargando, yo se los presento a Dios y entonces tengo que estar preparado para sufrir, para ofrecer a Dios ese sacrificio. Vamos a dejarle aquí, pero vamos a escuchar, a ver si antes me le prendes aquí, le subes un poquito aquí para que también puedan oír la reflexión de ¿conoces a Jesús? Un poquito para que se oiga muy bien, ahí ya se oye. Entonces aquí para que las hermanitas que están aquí presentes también puedan oír esta reflexión y con esto terminamos, les termino dando la bendición. Escuchemos.